diabetes en el año 2012 y el 43% de estas muertes se produjeron antes de los 70 años de edad. Entonces, en realidad es una enfermedad que se da en personas jóvenes, ¿no? Cada vez cobra la vida de personas jóvenes. En realidad 70 años es como el promedio de vida al que hemos llegado, pero el promedio de vida en realidad puede ser mucho mayor, ¿no? En México, en 2018, murieron 101,257 mexicanos por diabetes, por complicaciones relacionadas a la diabetes. Y en México, las enfermedades crónicas degenerativas son responsables del 50% de los decesos. Existen encuestas nacionales en nuestro país, una de las más principales o de las más relevantes en nuestro país es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. La última fue en 2018 y ahí ya incluso se declara que estamos ante la presencia de una epidemia de enfermedades crónico-degenerativas. Se sabe que la diabetes tiene un componente en el que el exceso de la adiposidad es un factor de riesgo mucho mayor para diabetes mellitus. Y la obesidad abdominal predice el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, independientemente del índice de masa corporal. Y pues bueno, esto es algo muy importante. La acumulación de factores de riesgo es algo fundamental para predecir o para poder determinar el que se generen nuevas complicaciones y se agrave la enfermedad. El peso de cada factor depende de su peso específico como tal, de su intensidad, es decir, bueno, ahorita los vamos a ver, pero por ejemplo, la intensidad de un factor de riesgo que puede ser el tabaco, depende mucho si es poco o mucho, y también el tiempo de exposición a dicho factor de riesgo, pero sobre todo a la combinación con otros factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo muy clarito, pero es acerca del riesgo cardiovascular, en el que, por ejemplo, las enfermedades de los lípidos, ya la presencia de este factor de riesgo incrementa la posibilidad de que se presente la enfermedad cardiovascular. Y así sucesivamente, como lo pueden ver, el factor número 2 es el tabaquismo. Si le agregamos la diabetes, o la diabetes como tal, va aumentando el factor de riesgo. ¿Y qué pasa si se suman estos factores de riesgo? Por ejemplo, aquí que es el factor de las grasas en sangre, además la persona fuma y tiene diabetes, se incrementa enormemente la probabilidad de enfermedad cardiovascular. Si además agregamos la hipertensión, se triplica. Si agregamos la obesidad, va en aumento y así sucesivamente. La asociación de factores de riesgo es algo que marca la posibilidad de enfermar y de desarrollar pues todas las enfermedades o las complicaciones de las enfermedades. Y bueno, esta es la prevalencia de diabetes en México. Es algo importante destacar que en 2018 esta prevalencia aumentó a 10.23%. Es decir, en 2012 había 6.4 millones de personas con diabetes, pero para 2018 aumentó a 8.6 millones de personas. Y algo que hay que destacar muchísimo, antes no se daba este fenómeno, pero en la actualidad hay más mujeres con diabetes que hombres en nuestro país. Y bueno, pues la suma o la visión de este riesgo, que es algo importantísimo con diabetes, es una muy mala pareja. Si se dan cuenta, aquí está de nuevo la prevalencia de diabetes, pero aquí está la prevalencia de obesidad. Y si se dan cuenta también, en mujeres es mucho mayor la prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Si esto se suma a la prevalencia de diabetes,
resulta que el 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con el sobrepeso y con la obesidad. O sea, es impresionante la suma de estos dos factores, como se incrementa el riesgo de padecer la diabetes o aumenta los casos. Y bueno, estas son las defunciones por diabetes mellitus. Si se dan cuenta, por décadas se van incrementando los casos exponencialmente. En 2016 ya existían 105.574 defunciones solamente por diabetes. Y pues lamentablemente la diabetes es la causa número 2 de mortalidad en nuestro país. Y bueno, la diabetes como tal es una enfermedad prolongada, crónica, que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Por lo tanto, el cuerpo no puede regular la cantidad de glucosa, su nivel aumenta en la sangre y cuando no se controla se produce la famosa hiperglicemia, ¿no? Que es el aumento de la glucosa en sangre. Hay dos tipos principales de diabetes y pues lamentablemente las causas y los factores de riesgo son diferentes para cada uno de estos tipos. La diabetes tipo 1 es menos común, se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, en adolescentes o en adultos jóvenes. En esta enfermedad el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen insulina dejan de trabajar o se destruyen. Si se dan cuenta, aquí este es el páncreas, visto en microscopio. Las células azules son las células productoras de insulina, que son los islotes de Langerhans. Y aquí podemos apreciar cómo liberan la insulina a los capilares sanguíneos y de ahí ya se distribuye al resto del organismo. Por algún motivo en esta patología, estas células productoras de insulina son destruidas, ya sea por algún mecanismo autoinmune, que es lo que generalmente ocurre. Y pues, ¿qué sucede con la diabetes tipo 1? Se necesita forzosamente en este tipo de diabetes el inyectar la insulina. Y por esta razón, antes se conocía como diabetes insulinodependiente o juvenil. Este tipo de diabetes no requiere que el paciente tome medicamentos orales o hipoglucemiantes orales porque no hacen ningún efecto. Generalmente los medicamentos orales, la forma en que funcionan es obligando al páncreas a sacar insulina. En este caso no hay insulina en el páncreas y por lo tanto los antidiabéticos orales no se utilizan en la diabetes tipo 1. Simplemente hay que inyectar la insulina y pues lamentablemente no se conoce con exactitud su causa. La diabetes tipo 2 es más común y se desarrolla lentamente. Incluso algunas personas con el nivel alto de glucosa en sangre no presentan síntomas. Casi siempre se presenta en la edad adulta, pero debido a, como ya sabemos, las tasas altas de obesidad, ahora se está diagnosticando con mayor frecuencia en niños y en adolescentes. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. Esto es algo importante. Se dice que al momento del diagnóstico, se calcula que al menos unos 5 u 8 años antes del diagnóstico, la persona ya era diabética, pero no lo sabía, ¿sí? Y pues bueno, con la diabetes tipo 2 el cuerpo es resistente a la insulina y no utiliza o no la utiliza con la eficacia que debería. No todas las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o son obesas. Esto es también algo importante. Siempre decimos, los gorditos y seguramente ya es diabético. Hay personas que son delgadas y presentan la enfermedad. Y bueno, este tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, es el nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier momento durante el embarazo.
Esto es generalmente entre la semana 24 y la 28 del embarazo, en mujeres que antes no se conocían diabéticas, es decir, son mujeres sanas en las que se detecta el aumento de la glucosa. Algo importante es que esa sintomática no produce síntomas y esto se debe a que la placenta comienza a producir las hormonas del embarazo que alteran el efecto de la insulina, por lo que generan resistencia a la insulina y se produce mayor cantidad de insulina para contrarrestar el aumento de la glucosa. Y algo importante aquí es que suele desaparecer sola, bueno, cuando termina el embarazo, pero puede volverse a presentar si la mujer vuelve a embarazarse. Y pues algo importante es que afecta entre el 5 y el 10% de las mujeres durante el embarazo. Entonces no es algo muy frecuente, pero ahora con digamos, los cambios epigenéticos en la diabetes se ha vuelto más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la placenta empieza a producir los niveles de todas las hormonas, perdón, del embarazo, empieza a aumentar la resistencia a la insulina. Entonces, la proporción de glucosa que se adiciona al bebé hace que el bebé empiece a crecer. Entonces, un dato muy importante es que el bebé aumenta de peso y hay bebés que nacen enormes, grandísimos. El principal motivo es porque la mamá cursó con diabetes gestacional y lamentablemente hay veces que ni siquiera se hace el diagnóstico durante el embarazo, que eso sería genial para poder empezar a tomar medidas, inyectar insulina y que las personas con diabetes gestacional puedan controlar sus niveles de azúcar y entonces los bebés no nazcan tan grandototes, ¿no? Que además se sabe perfectamente que también la diabetes gestacional de la mamá afecta al bebé en su vida futura. Y bueno, ¿cuáles son las causas de la diabetes? En la diabetes tipo 1, por lo común, aunque no siempre, es consecuencia de la destrucción, como les había comentado, de las células beta del páncreas, por un fenómeno autoinmunitario que se acompaña de la presencia de ciertos anticuerpos en la sangre. También existen mutaciones genéticas, y también hay factores ambientales que pueden ayudar a que se presente la enfermedad. El páncreas generalmente no produce o produce insuficiente insulina. Otra causa es que las células no responden de manera normal a la insulina. Esto es lo que se llama resistencia a la insulina. También el sobrepeso o la obesidad, como hemos visto, es un factor de riesgo de desarrollo de diabetes. La falta de poca actividad, la falta o el realizar poca actividad física. Y pues otro factor importante es la alimentación deficiente o desbalanceada, lo cual va a provocar que las personas puedan desarrollar la diabetes. Incluso hay controversia en decir qué es primero, ¿no? Si la obesidad causó la diabetes o la persona ya era diabética y se volvió obesa por la diabetes, ¿no? Y bueno, ¿qué es la insulina? Es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. Y para comprender mejor la diabetes es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el alimento, como vemos aquí, se transforma a través de la digestión en energía, ¿no? Se libera la glucosa en la sangre, entra a las células, es como si tocaran a la puerta, la insulina es la llave que abre la puerta y entonces la glucosa es capaz de entrar a las células. Así es como funciona de forma normal la insulina. Es como la llave de entrada de la glucosa a las células. Entonces, ¿qué pasa en un funcionamiento anormal de la insulina? A pesar de que existe insulina en la sangre, las células es como si hubieran cambiado la contraseña o la combinación de la cerradura. Entonces, la insulina no puede abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa se acumula enormemente en la sangre. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí hasta lo dibujan bien bonito con un teléfono.
como hay mucha glucosa en la sangre, llaman la atención al cerebro para que el cerebro le diga al páncreas, oye, necesitamos más insulina. ¿Por qué? Porque hay muchísima glucosa en la sangre. Y entonces, ¿qué hace el páncreas? Pues producir más insulina y más insulina y más insulina. Entonces, esto fatiga muchísimo y da mucho cansancio a la persona con este problema. Aparece hambre, o sea, como la respuesta al estímulo del cerebro y de que se produzca la insulina. Y entonces, si se dan cuenta, es un círculo vicioso en el que hay más producción de insulina y entonces la insulina no puede hacer su función y la glucosa se eleva en la sangre, ¿no? No hay forma de eliminarla. El cuerpo es una máquina perfecta, empieza a eliminarla a través de la orina. Ahorita lo vamos a ver. Y pues bueno, ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? Hay una disminución de la acción de la insulina a nivel celular, como ya lo vimos. Hay alteraciones en el metabolismo. Hay un hiperinsulinismo, como ya les comenté, porque el cerebro está mandando la señal, hay muchísima sangre azúcar en la sangre, entonces se incrementa los niveles de insulina. Y pues aquí lo vemos como parte del esquema. La grasa abdominal o la obesidad es un factor imprescindible para que se desarrolle también la resistencia a la insulina. La realización de poca actividad física o una calidad de sueño mala, el exceso del consumo de carbohidratos, inflamación crónica y muchas veces también la susceptibilidad genética. Todos estos son factores que determinan la presencia o el desarrollo de la resistencia a la insulina. Y pues bueno, es uno de los, es importante como antecedente de obesidad y de riesgo cardiovascular. Y bueno, aquí en la foto lo que quise pues dejarles es como este es un dato clínico característico de la resistencia a la insulina, en el que todos los pliegues del organismo, puede ser incluso en los pliegues de los brazos, en las ingles, es decir, donde siempre hay un pliegue, ahí se hace esta marca, es como se oscurece la piel en estas zonas. Y ese es un dato clínico característico de resistencia a la insulina. Entonces las personas piensan que no se bañan bien y se tallan y no, en realidad es un dato de que ya su cuerpo no está manejando bien los niveles de glucosa. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Por supuesto que el aumento de la glucosa en la sangre lo que va a provocar son todos estos síntomas: visión borrosa, sed excesiva, fatiga, orina frecuente, mucha hambre, irritabilidad, calambres, cicatrización lenta, puede haber también problemas sexuales o pérdida de peso. Y los síntomas de la diabetes tipo 1 se desarrollan en un periodo de tiempo más corto y las personas ya pueden estar también muy enfermas para el momento del diagnóstico. Entonces, esto es algo muy importante por observar, ¿no? Los síntomas son claros y característicos. Y bueno, el diagnóstico es generalmente a través de exámenes de sangre, en el que se mide la glucosa central en ayuno, que generalmente es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, y lo ideal, el diagnóstico se debe hacer en 2 tomas en diferente momento y que el resultado sea mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. También es diagnóstica la hemoglobina glucosilada, que no es más que el promedio de glucosa que el organismo ha estado manejando durante 3 meses. Esto es porque en este caso la glucosa se pega a la sangre, al eritrocito, ¿no? Entonces,
generalmente cada 3 meses nuestra sangre se recambia, entonces por eso se sabe que al menos 3 meses anteriores la cantidad de glucosa que tiene pegada a la célula, al eritrocito, es lo que nos da un promedio y entonces se mide esta hemoglobina glucosilada, la cual es diagnóstica a partir de 6.5%. También se puede realizar la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que se da una carga de glucosa y a las 2 horas se miden los niveles de glucosa. Si es mayor de 200 miligramos por decilitro, también es diagnóstica. También puede ser con una glicemia al azar, en cualquier momento, no necesariamente en ayuno. Y si es mayor a 200 miligramos por decilitro, también es diagnóstica. El uroanálisis o el examen de orina no es diagnóstico, pero al menos al profesional de la salud, a los médicos, nos da la pauta a sospechar que puede existir una diabetes. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, el cuerpo no sabe qué hacer con tanta glucosa y empieza a eliminarla por la orina. Entonces, no es normal que exista glucosa en la orina y al encontrarla, pues es una sospecha de diabetes. Y pues finalmente, pues la claridad de lo que significa la sintomatología diabética clásica y la descompensación aguda también es un dato que a lo mejor sin darse cuenta el médico, porque el paciente nunca acude a consulta, pero hay una descompensación aguda y ahí es donde se puede ya hacer el diagnóstico también. Bueno, tratamientos hay diversos, pero no quise ahondar en los tipos de insulina ni en los tipos de hipoglucemia oral. En realidad, esos son los tratamientos alópatas que estamos acostumbrados los médicos a dar, pero bueno, el objetivo primordial del tratamiento es disminuir las concentraciones de glucosa en la sangre y prevenir o posponer la aparición de complicaciones. Ese es el objetivo principal de dar un tratamiento a esta enfermedad. Y creo que algo básico es la educación adecuada y certera. Es decir, tenemos que dedicarle tiempo a nuestros pacientes para educarlos. Como médicos es algo básico, ¿sí? Tenemos que educarlos en cambios de estilo de vida. El paciente no puede seguir con su estilo de vida, sino nunca va a controlar sus niveles de glucosa. Su alimentación también tiene que cambiar. Debemos orientarlo a un consumo de alimentación saludable y balanceada. El paciente debe de bajar de peso, controlar sus niveles de glucosa en sangre. Tenemos que llegar a metas de control para evitar la aparición o el desarrollo de complicaciones que ahorita las vamos a ver. Por supuesto, una nutrición adecuada, actividad física y medicamentos hipoglicemiantes, que como les comentaba no voy a ahondar mucho en ellos. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones de la diabetes? Generalmente, después de muchos años, la diabetes descontrolada puede llevar a otros problemas más serios. Estos problemas se conocen como complicaciones e incluyen lo que es, primeramente aquí tenemos la ceguera, son problemas oculares, puede haber dificultad para ver, sobre todo en las noches, sensibilidad a la luz, puede haber, y lo más común es que los pacientes declaran que ven borroso, ¿no? Una visión borrosa, y pues lo que es pues la ceguera es la principal, es una causa importantísima de mala calidad de vida para los pacientes. Las infecciones en la piel, lo más común es que sea por debilitamiento del sistema inmunitario, en la que los microorganismos oportunistas como la candidiasis, por ejemplo, y generalmente estas infecciones se acompañan de infecciones en vías urinarias principalmente o infecciones genitales. Por ejemplo, en las mujeres las infecciones vaginales son muy comunes. Se pueden presentar también úlceras, infecciones en las piernas o en los pies.
y que, bueno, si esta patología no recibe un tratamiento adecuado, puede conllevar a la amputación del miembro, ¿no? El daño a los nervios principalmente es el desgaste de su recubrimiento. El recubrimiento de los nervios se llama mielina, la cual se va desgastando y genera parestesias o disestesias. Estos son disminuciones de la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo. Esto genera pues dolor, hormigueo, sensaciones pues de ardor, puede ser sensaciones ardorosas o calambres, descargas eléctricas. El paciente tiene todas estas sensaciones. Esto causa contracciones involuntarias en los músculos y las personas presentan movimientos involuntarios en sus extremidades principalmente. Las amputaciones, al menos de un pie, puede ser que lamentablemente la persona puede perder hasta sus dos pies, y el nivel de la amputación depende de la gravedad de la lesión. Esto es de la necrosis que ya haya de los tejidos y de la vascularidad de la extremidad. Entonces el médico decide, a pesar de que pudiera ser que haya ya la necrosis o la gangrena en uno o dos deditos, pues uno no se explica, pues, o sea, por qué la amputación es hasta la rodilla. Pues bueno, esto tiene que ver por la vascularidad de la extremidad. Las enfermedades renales provocan generalmente, son generadas generalmente por la proteinuria. Esta proteinuria va dañando lentamente la estructura del riñón, que con el paso de los años y por el descontrol glucémico se convierte en la principal causa de insuficiencia renal. También existe la insuficiencia cardíaca, que es la probabilidad de subir, o aumenta la probabilidad de sufrir ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. Los problemas de fertilidad, generalmente, como les había explicado, son por infecciones en vías urinarias o genitales, que son muy recurrentes. Esto es algo muy común en los pacientes diabéticos, las infecciones urinarias sobre todo, y también la disfunción eréctil. Enfermedades por el hígado graso, que es esta azul de aquí, principalmente es por la adiposidad que ya les había comentado, la obesidad sobre todo a nivel central y la grasa visceral. También puede existir depresión como parte de la resistencia o de la falta de aceptación de la enfermedad y de los cambios que se deben de realizar para el control de la enfermedad. O también puede ser por el deterioro del organismo, y pues bueno, esto conlleva a que el paciente tenga una muy mala calidad de vida, ya sea por el desarrollo de estas complicaciones crónicas, y pues es inevitable que el paciente se deprima, ¿no? Y bueno, finalmente la enfermedad de las encías o incluso los riesgos hereditarios resultan finalmente por el descontrol de la glucosa a través de los años. Y pues bueno, después de muchos años también la diabetes puede causar problemas de salud graves, sobre todo si no se logra llevar el control estricto de la glucosa en la sangre, pero no quiere decir que los pacientes, a pesar de que tengan un control estricto, desarrollen ya las complicaciones más graves. Estas son las que siguen, ¿no? Esta es la historia natural de la enfermedad, en donde ya existe una retinopatía diabética que puede ser de dos tipos, la proliferativa y la no proliferativa, y se presentan además, pues, puede haber la posibilidad de que haya cataratas, glaucoma, y esta retinopatía diabética es la causa número 1 de ceguera en México y en Estados Unidos. La enfermedad cerebrovascular o el stroke o accidente cerebrovascular es secundario a la enfermedad vascular periférica, que es la que vemos acá. La cardiomiopatía diabética es secundaria a hipertensión arterial, es una enfermedad que acompaña a la diabetes, a la aterosclerosis, a la enfermedad coronaria, y pues bueno, lo complicado de esta, vaya la redundancia, de esta complicación de la diabetes, es el que
pues se desencadena en un infarto agudo del miocardio y muy probablemente la muerte. El pie diabético, como ya les había dicho, es secundario al daño nervioso, entonces aquí están interrelacionadas estas complicaciones. Al haber una neuropatía diabética, los pies y la piel desarrollan llagas o infecciones difíciles de tratar, que con el paso del tiempo pueden conducir a la amputación, ¿no? Y esta es una complicación muy común de las personas con diabetes y por eso es importante la educación, en la que se le debe de educar al paciente que debe revisar diariamente sus pies, porque puede ser que haya una piedrita en el zapato y que todo el mundo que no tiene esa falta de sensibilidad, pues la sentimos luego, luego. Los pacientes con diabetes no sienten. Y entonces la piedrita, al caminar, puede ir dañando la piel hasta hacer una herida. El paciente no siente nada, entonces llega a su casa, a lo mejor, si hay suerte, hasta sangró y entonces se da cuenta, pero muchas veces ni siquiera se dan cuenta. La herida se infecta y empieza la necrosis y pues necesariamente ya pues la evolución del pie diabético que puede llevar a las amputaciones. La nefropatía diabética es el daño renal provocado por los niveles altos de azúcar, como ya les había dicho. Hay un daño renal y es la principal causa de diálisis y que incluso pueda requerirse el trasplante renal. Pero bueno, esto pues tendría que ser un familiar. No es algo común que se dé, salvo que fueran familiares. Se sabe que los trasplantes renales es muy, muy complicado, pero se puede dar, lamentablemente, si no hay un cambio en los estilos de vida. Los pacientes con el paso de los años, a pesar de que ya tienen un riñón nuevecito, también lo dañan, ¿no? Si no hay una mejoría de los estilos de vida. La reducción del flujo sanguíneo por lo que les había comentado, la enfermedad arterial periférica, es por el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Esto es lo que se llama aterosclerosis. Y es porque existe ya también la asociación del factor de riesgo del colesterol, los triglicéridos, las grasas en sangre elevadas, lo cual hace que se acumulen en el calibre, en la luz de las arterias. Y esto lo que ocasiona es que se estrechan las arterias hasta que muchas veces se tapan las arterias y todo el tejido que está posterior a la arteria no recibe flujo sanguíneo y se necrotiza, ¿no? Se muere. Es lo que causa principalmente los infartos agudos al miocardio. Y bueno, también es causa principal de enfermedad, de lo que son los infartos cerebrales o la enfermedad vascular cerebral, y por supuesto también aquí relacionado con el pie diabético. La neuropatía, bueno, como les había dicho, es daño al nervio, pero aquí en verdad es algo característico y muchas veces puede empezar también el paciente con esta sintomatología de la neuropatía diabética con sensaciones ardorosas, irritantes, hormigueo, entumecimiento, que bueno, es la principal causa, como les había dicho, también de neuropatía, perdón, de las amputaciones y que provoca, puede ser a largo plazo también, infartos silenciosos o muerte súbita. Y bueno, otras complicaciones crónicas que no podía dejar de mencionar es la hipoglicemia. La hipoglicemia es una complicación muy común, pero se da sobre todo como parte del descontrol de la glucosa, pero también como consecuencia de su intento por lograr un control de la glucosa. Es decir, cuando ya hay una necesidad de aplicar insulina, es cuando más frecuentemente se producen las hipoglicemias. Además de que muchas veces los pacientes pueden empezar a hacer también ayunos prolongados. Entonces son las causas principales de hipoglicemia. Y es una causa fundamental de educación hacia la persona con diabetes. El identificar la hipoglicemia es básico, educarla cuáles son los signos y los síntomas de hipoglicemia, porque la hipoglicemia es más peligrosa que el aumento de la glucosa en la sangre. Esto es,
De verdad, una persona con diabetes puede estar caminando con 800 miligramos de glucosa en sangre en la calle caminando y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo compensa. De verdad es una máquina perfecta. El cuerpo sube, baja, toma, quita para que haya una compensación. Y entonces la persona puede estar como si nada con niveles altos de azúcar. Eso no ocurre con la hipoglicemia. La hipoglicemia sí mata a las personas. Por eso es tan importante el que se eduque a los pacientes cuando aparece. Y bueno, la que sigue es, aquí quise identificar también que en la diabetes existen estos fenómenos asociados, ¿no? Es muy raro que el paciente con diabetes no sufra de inflamación. Es una fuerte relación entre la resistencia a la insulina y la inflamación, así como el riesgo cardiovascular. Entonces, los pacientes están inflamados. El estrés oxidativo se relaciona grandemente con la diabetes porque contribuye a la patogénesis de la resistencia también de la insulina, la obesidad y el riesgo cardiovascular. La obesidad, que si se suma a la diabetes, se llama diabesidad. En verdad, este es un término que existe desde hace ya varios años, en el que, bueno, la obesidad cuando se junta con la diabetes es el principal factor de riesgo para desarrollo de diabetes y de riesgo cardiovascular. Y la epigenética juega un papel muy importante en el aumento de la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 y pues bueno, la epigenética como tal es un gran desafío para conocer la intromisión de lo que son las modificaciones de las histonas y de la metilación del ADN. Entonces, ahorita la epigenética también está jugando un papel muy, muy importante en la patogénesis de la diabetes. Y bueno, quise compartirles también estos estudios en los que, por ejemplo, aquí hay un estudio en el que los suplementos son importantes para los pacientes con diabetes. En esta revisión de este artículo, los pacientes pudieran valorar o explorar los suplementos dietéticos como el saber los beneficios que le ocasiona el ingerirlos para mejorar el manejo y el control de la diabetes, ayudándoles a elegir suplementos de alta calidad. Para eso, este estudio me gustó por esta situación, ¿no? Que es importante la suplementación en la diabetes. Y esta revisión se centró sobre todo en los datos de seguridad y de eficacia relacionados con la nicotinamida, el ginseng y la vitamina D, el cromo y la canela. Los datos que surgieron de este estudio nos dicen que la eficacia, que sí hubo una eficacia y mostró una disminución moderada de la glucosa plasmática en ayuno, tanto para el cromo como para la ingesta de canela, que son suplementos importantes y que generalmente se asocian a que podamos prescribirlos en personas con diabetes. Este otro artículo en el que nos dice que la administración de ácido ascórbico, esto es la vitamina C, se observaron también disminuciones significativas de la glucosa postprandial, hasta un 36% de reducción, y además de la duración de la hiperglicemia, se redujo entre casi 3 horas en el día, así como la hiperglicemia postprandial en un día, ¿no? En 24 horas. También hubo una reducción de la presión sistólica y diastólica, esto es de 7 milímetros de mercurio y 5 milímetros de mercurio en comparación con el placebo. Entonces, en este estudio se dio placebo a los pacientes y al otro grupo se le dio el ácido ascórbico. Y pues, como conclusión es que los individuos con diabetes tipo 1 experimentaron una mejor glicemia postprandial y de 24 horas y una disminución de la glucosa después de 4 meses de haber suplementado al paciente con ácido ascórbico en comparación con el placebo.
Estos hallazgos, por supuesto, ofrecen evidencias para el uso del ácido ascórbico como terapia complementaria para mejorar el control de la glucosa y de la presión arterial en personas con diabetes. Entonces, me pareció importante también compartirles todos estos estudios que sí soportan pues la adición de suplementos. El cromo es un elemento muy importante en el que en este estudio se realizó un metaanálisis para evaluar los efectos sobre los perfiles metabólicos y la seguridad de suplementación con el cromo en la diabetes tipo 2, haciendo búsquedas bibliográficas, porque existe, no saben, una cantidad impresionante de estudios con cromo. Unos dicen que sirven, otros que no. Entonces, se dieron a la tarea de hacer este metaanálisis comparativo en el que 13 de los ensayos, bueno, buscaron pues estudios relacionados con la administración del cromo en estos años, del 2000 al 2014. Y 3 ensayos cumplieron con los criterios de inclusión y fueron incluidos en esta revisión del metaanálisis. Y bueno, estas son las conclusiones. Las dosis totales de suplementación con cromo variaron entre 42 y 1000 microgramos por día. Y la duración de la suplementación varió de 30 a 120 días. Entonces, obviamente, mientras más se aplicó, se administró el cromo, pues fue mejor el resultado. Y la conclusión es que el análisis indicó que sí hubo un efecto significativo de la suplementación con cromo en los pacientes diabéticos, sobre todo la glucosa plasmática en ayuno, que sugiere que hay efectos favorables de la suplementación con cromo sobre el control de la glucosa de los pacientes con diabetes. Este otro estudio es con administración de vitamina D y se observa que después de 3 meses de administración de vitamina D hubo un aumento significativo de la 25-hidroxicolecalciferol, o la vitamina C, D, tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como pacientes con diabetes tipo 2. La reducción fue significativa del índice de masa corporal y de la alanina aminotransferasa. Y hubo una disminución clínica significativa de la hemoglobina glucosilada. Entonces, esto también es importante para decir o afirmar que la suplementación con vitamina D en personas con diabetes mellitus se asocia a disminuciones estadísticamente significativas del índice de masa corporal, de la alanina aminotransferasa, de una disminución también clínicamente significativa de lo que fue la hemoglobina glucosilada. El zinc también es una suplementación muy importante que se da en estos pacientes. Y los resultados mostraron que en comparación con el grupo control, la suplementación con zinc aumentó tanto la expresión genética y la actividad enzimática de la superóxido dismutasa, con los niveles así como los niveles de insulina. Además, hubo una reducción significativa de los niveles de glucosa sanguínea en ayuno, de la hemoglobina glucosilada también, y de un valor que se llama el HOMA-IR, que es el modelo de homeostasis para determinar los valores de referencia de la resistencia a la insulina, y también de los triglicéridos y del colesterol. Y después de que se administró el zinc, se observaron todos estos cambios significativos con la administración del zinc. Por lo tanto, el estudio sugiere que la suplementación diaria de 50 microgramos de gluconato de zinc puede ser un enfoque útil para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y del sobrepeso. Y bueno, este estudio se trata de la eficacia de los suplementos, pero derivado de plantas, ¿no? Me quise enfocar sobre todo a lo que es el frijol blanco, que se sabe que es un elemento que ayuda a reducir la glucosa en sangre. Y bueno, en este estudio lo que se administró fue un suplemento dietético de extractos de mora blanca, de frijol blanco y de café verde. Y un segundo grupo, además se le agregó fibra, ¿no? Con respecto a la disminución de los picos de glucosa y la reducción de insulina después de los alimentos.
pero aquí lo que hicieron es darle a los pacientes alimentos con un alto índice glicémico. Y este estudio se hizo en sujetos sanos. Entonces se realizaron los 2 experimentos cruzados aleatorios doble ciego, controlados con placebo. Entonces a unos pacientes les dieron el placebo y a otros el suplemento dietético. Y pues bueno, estos fueron los resultados. Las concentraciones de glucosa y de insulina postprandial fueron más bajos entre de 20 a 35 minutos después de la ingesta de comida entre los sujetos que tomaron el producto de investigación, y se observaron menos episodios de hipoglicemia relativa postprandial. O sea, también cuidó los picos de glicemia hacia abajo, ¿no? Tanto los picos de glicemia como las bajas de azúcar. Y la formulación combinada, bueno, esta es la conclusión a la que se lleva el estudio. La formulación combinada reduce las consecuencias adversas del consumo de comida con un alto índice glicémico, y se concluyó que el suplemento dietético puede ser eficaz para el tratamiento del síndrome metabólico y de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Quise compartir esta situación de los ingredientes para tener una vida saludable. Se basan en un plan de ejercicio moderado, en alimentación saludable y balanceada, suplementación alimenticia y cambios de estilo de vida. Yo creo que empezando por estos ingredientes se puede llegar a tener una vida saludable. Y algo súper importante es que el médico tenga un enfoque y una actitud de educar al paciente. De esta forma se sabe que de verdad todos los médicos estamos acostumbrados a que, y así es como debe de ser, de acuerdo a nuestra educación como médicos, siempre se tiene que dar de entrada, después de un diagnóstico de diabetes, el medicamento hipoglicemiante, ¿no? Que generalmente es alguna sulfonilurea o la metformina. Y pues eso es lo más fácil y práctico que pueden hacer los médicos. Sin embargo, está demostrado que un 90% de los pacientes que son de reciente diagnóstico y van con su médico para que les ayude a bajar sus niveles de glucosa, les prescribe algún medicamento justo, pues si el médico tiene un enfoque y una actitud de educación del paciente sobre todos estos elementos, en verdad hay una libertad de elección de los pacientes, y el 90% de los pacientes deciden poder empezar a llevar cambios en sus estilos de vida. Entonces esto es algo muy, muy, muy importante. La educación y el brindarle al paciente la oportunidad de una libertad de elección de hacer cambios en su vida. Y bueno, esto es algo que los médicos no estamos acostumbrados a hacer, que es el agregar suplementación a los pacientes con diabetes. Sabemos que es importante el realizar esta suplementación por todos estos factores. No me voy a detener mucho en explicarlos porque ya los hemos visto con anterioridad. Pero bueno, las tierras de cultivo, los cultivos, el ganado, o sea, el aire que respiramos, todo eso representan contaminación para nuestras células, y por lo tanto también necesitamos el suplementarnos con nutrientes. Existen los organismos genéticamente modificados que nos conllevan a nuevas alergias, resistencia a antibióticos, presencia de nuevas sustancias tóxicas, incluso incrementan la contaminación de los alimentos. Y pues esto es algo imprescindible de tomar en cuenta, y una razón más por la cual suplementar a las personas con diabetes. Y entonces justo por esto es necesaria la suplementación, ¿sí? Los alimentos que ingerimos en la actualidad están sometidos a numerosos procesos que afectan su valor nutricional, y por lo tanto la suplementación es clave para incorporar a nuestro organismo los nutrientes que no contiene ya nuestra dieta. Los suplementos mínimos necesarios en la diabetes incluyen vitaminas, pero estos son los mínimos necesarios, ¿de acuerdo? Vitaminas, sobre todo todas las del complejo B. Las personas con diabetes tienen una deficiencia muy marcada de la vitamina B1, que es la tiamina, de la B3, la B6, la B12,
Vitamina D necesita un paciente con diabetes, vitamina E, vitamina C y biotina. Los minerales principales que carecen las personas con diabetes son el zinc, el magnesio, el cromo, el calcio, selenio, el cobre. Los pacientes requieren forzosamente de la coenzima Q10, ácidos grasos omega 3 y antioxidantes de alta calidad como son los bioflavonoides. No me voy a detener mucho en esto, creo que ya estamos en tiempo. Y pues bueno, lo que es la suplementación, los nutrientes que nos van a servir muchísimo para el tratamiento de las personas con diabetes son las vitaminas, los minerales que contienen antioxidantes esenciales, oligoelementos, enzimas, micronutrientes, fitonutrientes y traen también una mezcla de superalimentos. Y pues bueno, en diabetes las vitaminas del complejo B favorecen la función del sistema nervioso y por supuesto entonces nos ayudan con lo que es las complicaciones crónicas de la diabetes, como pueden ser la retinopatía y la neuropatía. La vitamina E reduce la inflamación, entonces como sabemos es parte de la patogénesis de la diabetes, la inflamación, y entonces la vitamina D es un elemento importantísimo para suplementar a los pacientes con diabetes. También inhiben mucho la destrucción de las células betas del páncreas, entonces es algo importante porque tenemos que cuidar al páncreas y el que se presente la destrucción de las células beta sabemos que inevitablemente tenemos que administrar la insulina. También pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, y a la utilización de la glucosa y por supuesto que son una fuente excelente de antioxidantes. El Vinali es un extracto de semilla de uva, vitamina C, bioflavonoides, minerales y fitonutrientes que nos ayudan a que el paciente con diabetes tenga una adecuada salud y una función celular muy mejorada. Apoya las funciones inmunológicas esenciales, que esto también vimos que es importantísimo por todo esto de las complicaciones de infecciones, sobre todo a nivel urinario y en piel, y a nivel genitourinario. La elasticidad produce y mejora la elasticidad y la salud de la piel, entonces también esto es algo muy importante en el paciente con diabetes. Proporciona protección contra radicales libres del estrés oxidativo, que también vimos que es algo que se produce inevitablemente en las células de los pacientes, y también beneficia el sistema circulatorio y el endotelio vascular. Entonces aquí también estamos apoyando al sistema circulatorio, a fortalecer lo que son las arterias, las venas, a tener una mejor circulación sanguínea. Los ácidos grasos omega 3, que ya vimos que son algo básico en el tratamiento también, en realidad para los pacientes con diabetes, porque nos van a apoyar a que mejore la cantidad o los niveles de lípidos o las grasas en sangre de los pacientes. Tienen propiedades antitrombóticas, protege también el endotelio de los vasos sanguíneos y ayudan a que se reduzca el riesgo de la micro y la macroangiopatía. Optimizan la composición de los ácidos grasos esenciales en la membrana celular, así como la valina y la mielina neuronal. La vaina de mielina, que es la que recubre a los nervios, entonces ayuda muchísimo a los pacientes con los problemas de neuropatía. Y pueden además evitar el desarrollo como les dije, de neuropatía diabética, porque sí puede incluso llegar a mejorar toda esta sintomatología de hormigueo, de cansancio, de las parestesias, ¿no? De la falta de sensibilidad. El PowerX es extracto de acai, extracto de superfrutas y antioxidantes, y pues bueno, los pacientes con diabetes necesariamente necesitan tener una fuente de energía natural. Yo creo que esto es algo que les ayudaría muchísimo. La protección contra radicales libres del estrés oxidativo, mejora el sistema inmunológico, les ayuda a la eliminación de toxinas en el organismo,
mejora la función cardiovascular y les proporciona claridad mental, enfoque, concentración. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo a mejorar su autoestima, a que si se encuentran en una situación de depresión, también les ayuda grandemente. El MOA, bueno, ¿qué les puedo decir del MOA? Para los que ya lo conocen, es superalimento que contiene hongos adaptógenos, fitonutrientes y es una fuente increíble de antioxidantes que ayuda mucho a la absorción de los nutrientes, a la regulación de la función inmune, protege órganos vitales, elimina toxinas, aumenta las defensas de nuestro organismo y de las células y nos da una protección sobre todo de los radicales libres y del estrés oxidativo. Y bueno, esto es algo súper importante para el control de la glucosa. No quiere decir que la diabetes va a desaparecer, eso no va a suceder, pero sí va a ayudar mucho a los pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque contienen todos estos extractos, la biotina y el cromo, que ya vimos hasta en estudios serios, que sí ayudan y aportan beneficios para retrasar la absorción de carbohidratos simples. Esto es la disminución de la hiperglicemia, no quiere decir que la va a quitar, pero sí les ayuda mejor a controlar un poco mejor los niveles de glucosa en sangre. Les va a ayudar muchísimo a controlar su apetito de manera más eficaz y saludable. Les va a ayudar a aumentar el metabolismo y la capacidad del cuerpo para quemar la grasa. Y por supuesto que el cromo, aquí el cromo es el que va a ayudarles a evitar los picos y caídas de los niveles de glucosa en sangre. Las gotas Night también son un factor súper importante para ayudarles sobre todo a descansar, a tener una mejor relajación, un mejoramiento de su sueño. La L-glutamina les va a ayudar a reparar las fibras musculares y nutre las células intestinales y mejora el proceso de absorción, ¿no? En la flora intestinal y en la digestión. Por ejemplo, el extracto de acerola, que es lo que también contienen las gotas Night. La acerola es un antioxidante excelente que protege también los vasos sanguíneos. El cordyceps, contiene hongo cordyceps, que como sabemos es un adaptógeno increíble que les va a ayudar muchísimo a controlar el estrés, a proporcionarles un poco más de energía y les va a incrementar también su sistema inmunológico. Y pues la verdad es que les va a ayudar muchísimo al tema de la relajación y del sueño, ¿no? Y por supuesto la acumulación de la grasa. La proteína que nosotros conocemos, que es la Pure Nourish, contiene proteínas de alta calidad, principalmente es la proteína de chícharo y de arándano. Esta es una proteína que viene en polvo. La proteína de chícharo es hipoalergénica y es de muy fácil absorción. Presenta una combinación increíble de 14 vitaminas y minerales, enzimas naturales, fibra natural que además es soluble y que nos aporta el 28% de la necesidad diaria de la fibra que requiere un adulto común. También es una fuente importante de prebióticos y de probióticos. Y algo súper importante es que no contiene azúcar. Está endulzado con un edulcorante natural que contiene muy pocas calorías e incluso el empaque ahí lo indica perfectamente bien que es de bajo índice glicémico porque lo que contiene es xilitol y extracto de lojango. Entonces no tiene ni sacarina ni fructosa, que son elementos que ya no son deseados para la reducción de la glucosa en la sangre. Y esto es porque es importante que los edulcorantes son como engañan al organismo, porque finalmente saben dulces. Entonces los edulcorantes, la función que tiene justo sí es eso, proporciona un sabor dulce sin que te aumente la glucosa.
¿no? Porque no es azúcar. El problema con los edulcorantes es que el cuerpo no sabe que no es azúcar. A él le sabe dulce, entonces la lengua detecta el sabor dulce, manda la señal al cerebro al páncreas para que secrete insulina. Entonces lo que estamos haciendo con los edulcorantes, esto es algo grave y que tenemos que informarle a los pacientes, es que pues finalmente lo que estamos produciendo con los edulcorantes es que pues estamos obligando al organismo a sacar insulina del páncreas cuando no es necesario. Espero que esto sea un dato que les ayude porque es importante conocerlo. Y en el caso del xilitol y el extracto de jugo Hango, no sucede eso, ¿sí? No hay esa estimulación pancreática. Y bueno, el Power Boost es la reposición rápida de energía nos proporciona la reposición rápida de la energía y de los nutrientes porque contiene el grano de cacao. También contiene aceite de coco que proporciona los triglicéridos de cadena media, que son una fuente de energía con la cual el cuerpo pues tiende a quemar la grasa en lugar de acumularla o de almacenarla justo como grasa. Contiene también L-glutamina, que es un aminoácido que se produce de forma natural en nuestros músculos, pero que nos ayuda a que el cuerpo se recupere rápidamente de la actividad física intensa o prolongada y también así como el estrés, ¿no? También ayuda mucho para el estrés. Lo que es la valina, la leucina y la isoleucina son 3 aminoácidos de cadena ramificada que lo que nos van a ayudar es a mejorar o a tener una mejor producción de energía, pero esto es a nivel celular, por lo que aumentan la masa muscular magra durante el ejercicio. Esto es algo importante porque es lo que nos va a proporcionar el que los pacientes formen músculo, que en la diabetes lamentablemente hay una pérdida de masa muscular impresionante, sobre todo cuando los pacientes están muy descontrolados. Y bueno, finalmente, bueno, y también es de bajo índice glicémico, eso es también algo importante, ¿no? Porque tienen los mismos, el xilitol y el Hango. Y bueno, como tal, el paquete, o sea, la combinación tanto de las malteadas, el Power Boost y las gotas, son un aliado muy poderoso para la diabetes. Créanme que es así porque muchas veces los pacientes me dicen, pero si nada más tomo las gotas o la proteína o no quieren tomar la proteína. Y la verdad es que la sinergia que hacen juntos es muy importante porque en verdad les va a ayudar a tener una pérdida saludable de peso, les va a ayudar a mejorar su metabolismo, como ya lo vimos, disminuye la absorción de carbohidratos, el estrés, mejora el desempeño atlético y les da resistencia, sobre todo si están realizando ya una actividad física gradual y progresiva. Y algo súper importante es que disminuyen la liberación de cortisol. Entonces sabemos que el cortisol es una hormona que lo que genera es la acumulación de grasa, ¿no? Entonces, el nivelar el cortisol es un aporte muy importante para poder ayudarle a los pacientes a que puedan bajar de peso de forma saludable. Y pues finalmente, algo muy recomendable también es que se tome agua de calidad, ¿no? Sabemos que la desintoxicación del organismo es súper importante y no estarle metiendo al organismo más tóxicos de los que ya se pueden generar en una persona con diabetes, ¿no? La hidratación saludable es importantísima, que se prevengan más infecciones, de por sí el paciente está susceptible a infecciones, pero en este caso las intestinales, bueno, sería como el añadirle factores de riesgo. Entonces el darles agua de calidad les va a ayudar muchísimo en su vida, ¿no? La protección, sobre todo de ingesta de metales pesados, hormonas, medicamentos, contaminantes emergentes, o sea, todo esto es lo que va a ser el filtro que les va a ayudar a tener agua viva en su organismo y evitar, sobre todo,
el tener mayor intoxicación. Y bueno, me parece que es la última. Sí. No sé si haya quedado claro el tema y me gustaría saber si todo se entendió de forma correcta.